Frente a Casa de Gobierno hablan el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán con respecto a la renta inesperada. Escuchamos. El mundo y la Argentina también han atravesado tiempos difíciles. Estos tiempos han sido particularmente difíciles en una Argentina que cuando llega la pandemia ya transitaba una profunda crisis económica y social que había comenzado en el año 2018, luego de lo que fue el colapso del modelo económico que imperaba en ese momento, que infligió un gran daño a todo nuestro tejido productivo y social. En un contexto en el cual el Estado, agobiado por deudas externas insostenibles, tenía una muy fuerte limitación en los instrumentos para lidiar con la situación, la Argentina, impulsada por una acción decisiva de parte del Estado, mostró una gran resiliencia para sostenerse y para recuperarse. Hubo un gobierno que priorizó el trabajo y la producción, y lo que vivimos desde finales de 2020 y principios del 2021 es una recuperación económica fuerte. El producto el año pasado creció más de 10%, se crearon aproximadamente 1.150.000 puestos de trabajo, con la tasa de desempleo reduciéndose al 7% del valor de 13% que había llegado a alcanzar. Y la Argentina fue logrando superar obstáculos muy grandes que se le habían generado con lo que fue un modelo que puso la especulación financiera en el centro en lugar del trabajo y la producción. En ese contexto aún quedaban y quedan grandes desafíos, incluyendo la necesidad tan importante desde el punto de vista social y también desde el punto de vista económico de afianzar una recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de modo general del poder adquisitivo de los ingresos. Pero en ese contexto una política desde el Estado decidida a que tengamos una sociedad más equitativa, y desde el punto de vista de la distribución personal de los ingresos los números los reflejan. Cito un indicador que se suele usar para medir la distribución de los ingresos entre las personas, que es el coeficiente de Gini, que había alcanzado un valor de 0,427 en el 2017, cuanto más alto, peor es la distribución de los ingresos, y había llegado al 0,442 en el año 2019, y ese coeficiente ya está en valores más bajos que el 2017. Como digo, aún con grandes desafíos y aún con grandes problemas por atacar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. En ese contexto, en el cual la Argentina se estaba recuperando y el mundo se estaba recuperando, llegó la guerra en Ucrania, que generó grandes problemas en todo el mundo. Si vemos los titulares, como se ve en la pantalla, todo el mundo hoy está lidiando con un problema de inflación, con un problema de distribución de los ingresos y con la necesidad de acciones por parte de los estados para evitar un mundo en donde haya mayor pobreza y mayor desigualdad. Y la Argentina no está exenta de esto. Lo que ha ocurrido en este mundo, además, es que hay sectores que se han beneficiado de la situación de la guerra porque hay precios de commodities que han experimentado aumentos muy grandes. Lo pueden ver en este gráfico. Los precios de lo que determina nuestra canasta de alimentos han subido muy rápidamente en todo el mundo desde el comienzo de la guerra. También lo mismo ha ocurrido con la energía. Y estos gráficos nos muestran lo que ha ocurrido desde 2020, que era un fenómeno que ya se venía presentando en el contexto de la pandemia y que se agravó en este año. También, por supuesto, ha habido impacto para otros sectores por el lado de los costos. Es lo que se ve, por ejemplo, cuando vemos el aumento de los precios de los fertilizantes. Lo que ha ocurrido en general es que ha habido un shock a la distribución de los ingresos y de las riquezas. Y si no se hace nada, la consecuencia es mayor desigualdad y sociedades que funcionan peor. El Estado debe cumplir su rol para una sociedad que progrese. Decir me opongo a cualquier acción necesaria para que una sociedad no sufra más desigualdad, sean cuales sean las circunstancias que imperen, es perverso y no nos representa. Y aquí, presidente, quiero decir que no solo quisiera que no represente al Frente de Todos, no debería representarnos como pueblo.
Nosotros queremos que la economía crezca, queremos que las empresas ganen, pero queremos que el crecimiento sea compartido. Queremos que el crecimiento llegue a todas las trabajadoras y a los trabajadores. Y esto no es solo una cuestión de justicia social, aunque sí es una cuestión de justicia social, sino que también es necesario para el correcto funcionamiento de la economía. Una economía que no ataca los problemas de desigualdad es una economía que no logra una pujanza en la demanda. Y nosotros necesitamos construir una sociedad más equitativa en la cual el crecimiento de la oferta que genera la economía y el crecimiento de la demanda vayan de la mano. Por eso es que hemos diseñado un mecanismo para administrar esta renta inesperada de la guerra, esta situación que afecta negativamente a millones y que beneficia a pocos, de modo de lograr que esto no ocurra. Como decía, es un tema, si volvemos a las slides, no solamente de la Argentina, sino que es un tema del mundo. Hay, como ven en la pantalla, antecedentes históricos y también antecedentes en un mundo que busca lidiar con esta situación tan anómala. Como ven, Estados Unidos, en el contexto de las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, adoptó un impuesto a las ganancias inesperadas para evitar que hubiese un efecto marcadamente desigualador de la guerra. Hoy está ocurriendo lo mismo en el mundo. Italia ya anunció un mecanismo para administrar la renta inesperada, en particular en el sector de la energía, y el Reino Unido ha hecho lo mismo. Lo que nosotros estamos presentando como proyecto de ley al Congreso de la Nación es un mecanismo que busca garantizar que en Argentina haya condiciones de mayor equidad y que se fomente la inversión y el desarrollo productivo con el Estado jugando un rol central para ello. Se diseña un instrumento que es una sobrealícuota sobre el impuesto a las ganancias de las sociedades de capital que aplica a un ejercicio, que es el ejercicio fiscal del año 2022, el cual está siendo afectado por la guerra. La base imponible es lo que identificamos como la renta inesperada, que es la ganancia neta imponible que en términos reales sea mayor a la del año anterior. Para estar alcanzado por este mecanismo, las empresas tienen que tener una ganancia neta imponible o contable que supere a los 1.000 millones de pesos y que se cumplan una de dos condiciones, además de haber experimentado un aumento de la ganancia en términos reales, ¿sí? Lo que estas dos condiciones buscan, hay que cumplir una de las dos, es identificar ganancias que han sido crecimiento de la ganancia real significativo, que justamente denote renta inesperada. Una condición es que el margen de ganancia, que refiere a la ganancia contable sobre los ingresos, en el año 2022 sea superior al 10%. Hay un debate internacional sobre este asunto, sobre el asunto de lo que constituyen rentas extraordinarias, rentas no rutinarias, que se ha profundizado en el año 2021 y que continúa su curso en el año 2022. Uno de los problemas más grandes, si no el más grande, que ha sufrido la globalización. Bueno, ahí escuchábamos al ministro Martín Guzmán. Básicamente lo que informó hasta ahora es lo que conocíamos, ¿no?